amigos televidentes, regresamos a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Y en este tercer bloque, Nicolás, hay una parte que a nosotros nos impactó sobremanera la profundidad que el maestro Fran la trató el programa pasado. Yo en lo personal entendía que estaba viendo a Rusia aquí en el CEP, porque fue una descripción tal cual de lo que era ese maravilloso país. Entonces, el maestro Fran lo comprometimos, aquí vamos a pasar el balance de ese conflicto y el día de hoy vamos a ver cómo está la situación. Así es. Fran, ¿qué podría usted decirnos de la situación al día de hoy del conflicto entre Rusia y Ucrania? Mira, primero es el balance macro. ¿Quién pierde? ¿Quién gana? Hasta el momento el gran ganador es Estados Unidos, por dos razones. Primero, sin estar en el conflicto directo. Nunca está. Nunca está. Cuando usted vea que es en Texas o en California, entonces ahí va a ser directo, que espero que nunca sea. Que las guerras no son buenas para nadie, para nadie. Pero ellos han capitalizado primero porque se han deshecho de una gran cantidad de armamentos que ya eran obsoletos y lo han vendido a buenos precios. Y por otro lado, consiguieron desmantelar a la Unión Europea. La economía de la Unión Europea realmente no es un secreto para nadie, está en una situación complicada. Hemos visto cómo ha habido una migración de empresas alemanas a Estados Unidos y otras latitudes, fundamentalmente por el costo de la energía para la producción, producto de las sanciones que han puesto al petróleo y al gas natural procedente de Rusia. Entonces, gran perdedora, Ucrania. Segunda gran perdedora, la Unión Europea. ¿Quién no ha perdido? Rusia. Desde la perspectiva militar, Rusia tiene un 15, casi 16% del territorio de Ucrania incorporado. Y a partir de aquí cualquier negociación va a ser de esa línea hacia allá. Y eso fue un error que cometió el gobierno ucraniano. Dejar que eso se prolongara a ese nivel en una situación donde de manera demencial se ha estampado, escrito en piedra, que está prohibido constitucionalmente negociar con Rusia. Entonces yo pienso que eso es darse un tiro en el pie. En algún momento eso tiene que pararse porque el pueblo ucraniano está pagando muy caro esa aventura de una guerra subsidiaria que está librando el gobierno ucraniano a nombre de Estados Unidos y de la Unión Europea. Es decir, ahí estaba viendo hoy que Dinamarca ofrece 19 obuses para Ucrania. Pero estamos planteando de que en el año que ha transcurrido después de la deflagración del conflicto, ya a Ucrania le han destruido casi 4.000 piezas de obuses y de artillería pesada. Entonces 19 no saben a mucho. Crean problemas, pero de ninguna manera van a contrabalanzar la situación que hay. Entonces, eso es una necedad. El pueblo ucraniano está pagando muy caro esa aventura. El invierno ya está entrando, con los efectos que eso tiene en la población, y realmente es lamentable por la población de a pie. Fran, pero la aventura la inició fue Rusia, porque quien ha invadido la aventura a Ucrania fue Rusia. La aventura la inició Occidente en el año 2014, cuando se crea aquel movimiento. Recuerdo la explicación que don Fran nos dio el programa pasado. Claro, es decir, las manifestaciones. Sí, pero que en aquella época Rusia quedó siendo gananciosa en ese conflicto porque se quedó con Crimea. No, pero, él nos dijo en el programa pasado que para poder entender lo que sucedió, lo que estaba sucediendo ahora, había que remontarse a esa parte. Claro, sí, entonces, correcto. Sí, claro, es decir, tenemos que ser en esto un poco hábiles para entender. Es decir, no es lo que dicen algunas cadenas de noticias, que más que noticias son comentaristas. No, tenemos que actuar con un poco más de objetividad en esto. Hubo compromisos de que la OTAN no se iba a ampliar más allá
de las fronteras que estaban, vía de consecuencia, no iba a pasar por los países de Europa Oriental. Esos fueron compromisos que se asumen en el momento que se desmantela la Unión Soviética. Sí, pero que eso estamos hablando, eso fue en el año 92. Y lo que pasa, Frank, que a raíz de eso, recuérdese que se crearon nuevos países, nuevas repúblicas, y esos países como Ucrania, lo que han quizá tomado la decisión de llevar un rumbo en términos geopolíticos diferente a Rusia, que es lo que ha creado el conflicto. No, pero es que no es por ahí la cosa, Nicolás. Perdóname. La cuestión es una cuestión de seguridad. ¿Se recuerda lo que fue la crisis de los misiles en el año 1962? Claro, con Cuba, claro. Y ahí yo entendí a Estados Unidos perfectamente. Me van a instalar misiles en las puertas de mi casa. ¿Qué hizo Rusia? Que retiró los misiles. ¿Por qué? Porque la lógica lo aconsejaba en ese momento. Fue exactamente lo que se ocurrió en este momento. En el momento que existe la posibilidad de que Ucrania ingrese a la OTAN, era exactamente la crisis de los misiles, pero en el sentido opuesto del 62. Entonces, eso es inadmisible para cualquier país. Entonces, actuemos con lógica en ese sentido. Eso no se iba a permitir, pero además formaba parte de acuerdos a los cuales se había llegado. Eso se violó. Sí, pero hay que tomar en cuenta, Frank, que Ucrania a partir del 2014 y aún previo a esa fecha ha venido siendo amenazada por Rusia. De hecho, esa región del Donbass, que Rusia declaró esas repúblicas, esas zonas como repúblicas independientes, la población que hay es principalmente de origen ruso. Correcto. Pero es que yo creo que hay que ver las cosas de manera completa, Nicolás. Los acuerdos de Minsk, en los acuerdos de Minsk, donde Rusia, Alemania, Francia eran veedores, Estados Unidos también, acordaban que la soberanía del Donbass se restituía a Ucrania vía una modificación de la Constitución que reconocía los derechos de esa población como derecho a hablar su propia lengua y otorgarle un determinado grado de autonomía, y se comprometieron. Yo no sé si usted leyó lo que dijo Angela Merkel hace 2 semanas atrás. Esos acuerdos de Minsk fue un subterfugio nuestro, de la Unión Europea, para dar tiempo a que Ucrania se armara. Señores, con ese nivel de desfachatez, yo pienso, Nicolás, que aquí no hay mucho que discutir. Es correcto. No hay mucho que discutir. Porque admisión de que nosotros estábamos trampeando. Entonces, los países no se manejan así. La violación de los acuerdos de Minsk, en el momento en que masacraban a la población del Donbass, porque Ucrania no dejó de atacar ni un solo día. Entonces, veamos la cosa, por eso digo, con objetividad en ese sentido. En el momento que se plantea conversaciones donde Turquía sirvió como mediador, de repente Estados Unidos da órdenes al payaso que tienen en Ucrania de que eche para atrás todo, y llega a un nivel de la irracionalidad de constitucionalizar el no diálogo con Rusia. Y yo pienso que en este momento, militarmente, Rusia tiene ventajas. Los datos están ahí, los numeritos están ahí, de la destrucción de equipos. Ucrania en este momento no tiene aviones. Perdió la Fuerza Aérea, si no completa, casi completa. Los datos que se daban antes de la guerra del número de aviones de combate y aviones de transporte militar, ya en este momento sobrepasa, porque está incluyendo los que le ha pasado a Occidente. Eso por un lado. En términos geográficos, territorio adicional. En términos económicos, la moneda rusa se ha revalorizado frente al dólar y al euro. En términos, las exportaciones de petróleo se han cortado una parte a Europa de manera directa, de manera indirecta, siguen comprando algunos países, pero ha aumentado la exportación a la India y a la República Popular China en términos de
ingreso de divisas. Aún así, Fran, los datos económicos dicen que Rusia está perdiendo aproximadamente 141 millones de dólares por el tema de las ventas que ha dejado de vender de petróleo a Europa. Y si bien es cierto esa estadística que usted tiene con respecto a lo que son las pérdidas tanto humanas como militares de Ucrania, los datos que nosotros recibimos, la cadena de noticias occidentales, dicen que Rusia ha perdido mucho más personal militar, mucho más equipos militares. De hecho, en el caso de los tanques, se dice que hay una gran cantidad producto de que los militares rusos se retiran de las áreas, dejan esos tanques y Ucrania comienza a reconstruir esos tanques. ¿Qué usted podría decirnos de eso? Como chiste me parece muy bueno. Sí, eso está muy lejos. Yo no sé si ustedes vieron que uno de los personajes más cercanos a Zelensky renunció antes de ayer porque admitió que mintió con relación a un bombardeo. Exactamente, sí. Si la cosa se vio tan clara ahí que obliga al tipo a renunciar, entonces tengamos cuidado con esas informaciones, Nicolás. Tratemos de ver un poquito más hacia adentro, porque es una cuestión, no es de que yo creo, es que se den cifras. Se den cifras, exactamente. ¿Ha habido bajas importantes en el ejército ruso? Por supuesto. Que se dice unos 160.000 soldados. No, jamás. 160.000 soldados es la pérdida del cerca del 15% del ejército activo. Se espera, sí, que anda por ahí, ronden por ahí. No. Lo que pasa es que las guerras ya no son la guerra de Napoleón, donde vamos todos a la carga, no. Es una guerra que se está librando en base a tecnología fundamentalmente. Es correcto. Y la exposición de los soldados. Fran, de estos temas. Retomando la invitación, en unos 2 o 3 meses vamos a hacer otro repaso de esta situación, sobre todo ya con el aspecto económico de la recesión que se espera, y volvemos a tenerlo a usted para hacer otro análisis de este tipo. El tiempo en televisión siempre es poco cuando se tiene tantas cosas interesantes que hablar. Nosotros volvemos el próximo domingo en otra entrega de su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera en y Televisión. Esperamos.